Buenos días alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería la primera clase de Historia de la Lingüística. Más o menos para que entiendan un poquito acerca de qué es lo que vamos a ver. La materia implica conocer todos aquellos avances en los estudios acerca de la lingüística que se fueron dando a medida que fue pasando el tiempo. Vamos a empezar a hablar de lo que es la lingüística desde sus orígenes y empezamos, para poner un punto de partida, empezamos a hablar de lo que es la Grecia antigua, Grecia, Roma, antes de Cristo y después de Cristo empezamos ya con el medioevo o también conocido como la Edad Media, todo lo que es Renacimiento, Ilustración, bueno, y distintos momentos en el tiempo que fueron marcando algunos hitos importantes que fue haciendo que la lingüística fuera desarrollándose. Hasta llegar a lo que es el siglo XX, en donde nos encontramos con una figura importante que es Ferdinand de Saussure, quien es el padre de la lingüística. Pero bueno, para poder entrar en eso, primero hacemos un pantallazo acerca de lo que es la historia del español como lengua. Una cosa es la lingüística y otra cosa es el español como lengua, ¿sí? En este caso, en esta clase, vamos a ver justamente eso. Cómo surge el español, por qué se llama español y no castellano, por ejemplo, de dónde viene, cuál es su verdadero origen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les pido que me tengan un poco de paciencia con el tema de la tecnología, si bien algunas cosas las manejo, hay otras que todavía no, así que bueno, estoy haciendo todo lo posible para que salga de la mejor forma. Que no les sorprenda si de repente están escuchando la clase y aparece la voz de un niño de atrás, porque bueno, estoy en esta cuarentena, en este aislamiento, estoy con mi hijo, así que puede llegar a aparecer en el medio de la clase. Bueno, para empezar un poquito entonces de lo que es la historia del español, ustedes van a tener subido este video al aula virtual y también el PowerPoint. La idea sería que ustedes descarguen el PowerPoint, lo tengan y que vayan viendo este video junto con el PowerPoint para ir agregando en el margen de cada diapositiva la información extra que yo voy diciendo. Bien. Bueno, este video lo vamos a tener que ir grabando por partes porque el programa que me permite grabar la pantalla solamente me permite 15 minutos, entonces lo vamos a tener que ir haciendo por partes. Bien, en un primer momento les muestro para que ustedes puedan ver lo que es la genealogía de las lenguas, las distintas lenguas que han existido y que existen en todo el mundo, y van a ver que podemos encontrar en un primer momento lo que se conoce como una lengua indoeuropea, que es una teoría, en realidad no se sabe si existe como tal, pero sí que una primera lengua original, una lengua del principio, del origen, y a partir de esa se deslindan el resto de las lenguas. Ven que en un segundo momento tenemos dos grandes grupos, las lenguas Satem y las Centum. Dentro de las lenguas Satem encontramos las baltoeslavas, como la báltica, la eslava, el albanés, armenio, las indo-iraníes, como el indo-arias y los iraníes. Y dentro de las lenguas Centum, ahí es donde nos vamos a encontrar nosotros. ¿Por qué? Porque encontramos el griego y todos sus dialectos. Ustedes saben que en Grecia se habla un idioma general, pero después hay distintos dialectos. Después tenemos las célticas, las germánicas, y de ahí viene, por ejemplo, el alemán. Y por último, las itálicas, que de ahí es donde viene el latín, y justamente del latín es de donde se desprenden lo que se llaman lenguas romances. Dentro de esas lenguas romances encontramos el italiano, el portugués, el francés y nuestro español. Entonces, para hacer un recorrido de la lengua indoeuropea, pasamos a las lenguas centum, y dentro de las centum, las itálicas, en donde encontramos el latín que da surgimiento al español, para que más o menos entendamos cuál es el origen del español. Bien, encontramos lenguas prerromanas. ¿Qué son las lenguas prerromanas? Son todas aquellas lenguas que existían en lo que ahora se conoce como España y Portugal, eso se llamaba península ibérica, y existían distintos pueblos que hablaban cada uno su lengua. Esas son lenguas prerromanas. Ahora, si analizamos un poquito lo que es
lo que es el término prerromano nos puede decir nos puede dar mucha información, ¿sí? Los romanos llegaron a la península ibérica, vuelvo a repetir, España y Portugal de hoy, en el año 218 a.C. Ellos estaban, en ese entonces tenemos el auge del imperio, ¿no es cierto?, romano. El imperio estaba conquistando mucho territorio. En Roma había una de las guerras que se llama Guerras Púnicas. En esa guerra lo que es el pueblo romano gana y gana el dominio del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es el mar que está entre el medio de la península ibérica y lo que se conoce como Italia. Más adelante van a tener un mapita en donde van a poder ubicarlo. En el año 218 ellos ganan las guerras púnicas y por medio del mar Mediterráneo logran llegar a la península ibérica. Cuando llegan a la península ibérica se encuentran con que habían distintos pueblos que hablaban distintas lenguas. Y esas lenguas son las prerromanas. Entre ellas el celtíbero, el vasco, el ligure, el lusitano, el íbero y el tartesio. Los romanos llegaron a la península con un sentido de conquistar, un sentido de tomar dominio de esa tierra. Entonces era tomar dominio de esa tierra y, entre otras cosas, imponer su lengua. Por eso es que tratan de imponer el latín como lengua dentro de ese territorio. Recuerden que el latín es la lengua que se hablaba en Roma. Entonces, para ese entonces el mapa lingüístico de esa época era como bastante amplio, muy diverso, totalmente diverso. Fíjense, como en este mapa podemos encontrar un montón de lenguas, de pueblos y de lenguas. Este sector que estoy seleccionando acá, que estoy marcando de este lado, es lo que hoy se conoce como Portugal actualmente. Y el resto es lo que ahora es España. Bien. Fíjense cómo tenemos un montón de pueblos y cada uno con una lengua. Algunos los compartían, pero la gran mayoría con distintas lenguas. En general, lo que se hablaba es lo siguiente. Fíjense, tenemos toda esta parte, los celtas. Los pueblos celtas que tenían un tipo de lengua. De este lado tenemos los íberos, que llega hasta Francia, incluso actual Francia. Algunas colonias de los fenicios, otras colonias cartaginenses y otras colonias griegas, ¿sí? Todo esto que está acá, todo esto es el mar Mediterráneo, que como les digo es lo que comunica entre actual España y de este lado tendríamos Italia. Por este mar es que logran llegar y conquistar todo este territorio, el Imperio Romano. Fíjense el alfabeto ibérico, cómo estaba formado, lo que se ha logrado reconstruir, ¿sí? Fíjense que tenemos un símbolo para una letra, por ejemplo, como es la E, dos símbolos para una letra, como es la A. Después tenemos símbolos para sonidos directamente, como bo, bu o bo, ¿sí? Totalmente distinto a lo que es el alfabeto nuestro. El alfabeto nuestro no guarda ningún tipo de relación con este alfabeto ibérico. O sea que de esta lengua a nosotros no nos queda registro dentro del español. ¿Cómo logran reconstruir? Los estudiosos, ¿cómo han logrado reconstruir? Por medio de distintos trabajos arqueológicos, como pueden ser estas lápidas o estas vasijas en donde aparecían distintas escrituras, y han logrado, por medio de varios estudios, reconstruir y ver que hacen referencia a este alfabeto. Bien, con la llegada de los romanos y la latinización de toda la península, ¿qué significa latinización? Y que los romanos imponen sus costumbres, su lengua, su manera de vivir, sus costumbres en tanto a lo religioso, en tanto también a lo legal, y etcétera. Eso se llama latinización. ¿Por qué latinización? Porque de ahí viene también el término del latín, ¿no es cierto? Y latinización implica también la imposición de la lengua del latín como lengua oficial de la península. Logran hacerlo en toda la península, excepto en el norte, que siguió hablando el vasco. Ustedes quizás ahora incluso sabrán que el vasco todavía es una lengua que se habla. El nombre original es euskera,
¿sí? Y es un pueblo que nunca logró ser dominado por los romanos. Nunca, nunca. De hecho, incluso ellos hablan ahora del País Vasco y siempre han querido separarse de lo que es España, incluso quieren ser un país aparte, quieren buscar la independencia. Bueno, todas estas lenguas que existían, excepto el vasco, dejaron de hablarse, pero dejaron algunas muestras de su existencia en esta especie de latín que se fue gestando. Acá hay que entender algo muy importante, de que cuando ellos llegaron, los romanos llegaron y quisieron imponer el latín, no pudieron imponerlo de primera mano, ni tampoco de que se hablara tal cual se hablaba en Roma, ¿sí? Porque una persona que era originaria de estos pueblos que ya existían, no iba a poder aprender el latín de la noche a la mañana para poder hablarlo y comunicarse de manera natural. Entonces, al mezclarse personas que hablaban en las lenguas prerromanas y un romano que hablaba el latín, tuvieron que, como de distintos lados, ceder espacio para poder llegar a comunicarse y poder entenderse. Por eso es que han quedado rastros de estas lenguas prerromanas en lo que ahora se conoce como español. Y si hacemos un poquito de arqueología lingüística, descubrimos que hay algunos términos como vega, barro, carrasca, páramo, balsa, losa o arroyo, que tienen un origen anterior a la llegada de los romanos. Por eso decimos que son palabras pre-romanas, o sea, anterior a la llegada de los romanos. Bien, el esquema tradicional de las lenguas romances, después de la llegada de los romanos, obviamente quedó de la siguiente manera. Del latín podemos desprender lo que es el íbero y dentro de eso se desprende lo que es ahora portugués, español y catalán. El catalán no es una lengua, sino que es un dialecto y que se habla en Cataluña, en España. Dentro del galo tenemos el provenzal y el francés. El provenzal es un dialecto que se habla en Francia. Después tenemos otra lengua que es el rético, que el rético dejó de hablarse, desapareció esa lengua. El ítalo-romance, en donde tenemos el italiano y el sardo, y dentro del el sardo es un dialecto que se habla en Italia, y el rumano. Si vemos a continuación un mapita de lo que era, ¿no es cierto?, un mapa lingüístico acerca de dónde se hablaban estas lenguas. Fíjense, tenemos Italia, ¿no es cierto?, lo que hoy se conoce como Italia. En esta parte de acá es donde está Roma, ¿no es cierto?, y desde ahí es donde ganan la guerra púnica por medio de esto, que es el mar Mediterráneo, en realidad es todo esto, pero bueno, desde esta parte hasta acá llegan, ¿no es cierto?, a la península ibérica que comprende este territorio y logran tomar dominio. Fíjense cómo después el imperio romano fue conquistando más lugares y llegaron a conquistar todo esto, ¿no es cierto? O sea, era un gran territorio el que habían conquistado. Fíjense, el sardo, donde se hablaba, el italiano, el dálmata, que es otra lengua, otro dialecto que surgió, el rético, ¿no es cierto?, que es el que desaparece, el rumano, el francés en Francia, provenzal, aragonés, catalán, castellano o español, ya vamos a entrar en la distinción entre una cosa y otra, portugués, el gallego y el asturleonés. Ese es más o menos entonces en un gran pantallazo de cómo fue quedando el mapa lingüístico para ese entonces. Bien, vamos a hacer un corte acá y en el siguiente video vamos a empezar a ver qué es lo que son las etapas en la evolución del español.